Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al proceso de sustentación para la fecha del día de hoy. Entonces tenemos la sustentación del proyecto, la quinta, lugar en donde las dinámicas socioculturales se materializan. Siendo las 3:10 de la tarde, damos inicio. Proyecto elaborado por los estudiantes Juan José Rodríguez, Alexandra Barragán Pantoja, del programa de la licenciatura en Ciencias Sociales. Trabajo dirigido por el profesor John Alejandro Vargas. Para la tarde de hoy, en esta sesión de sustentación, tendremos la presencia de los jurados, la profesora Lina Moncada, el profesor William Cifuentes. Modalidad de la sustentación, sincrónica, sala Zoom, fecha 8 de abril del año 2022, 3:10 de la tarde. A continuación, doy las indicaciones. Primero vamos a tener un espacio de 10 minutos para que el profesor John Alejandro Vargas, quien dirige el proyecto, nos dé sus apreciaciones acerca del trabajo de investigación de los estudiantes. Posteriormente se dará un espacio de 20 minutos para que los estudiantes puedan sustentar su trabajo. Acto seguido, daremos el espacio a preguntas donde los jurados podrán hacer las diversas preguntas que surjan sobre el proyecto sin necesidad de mencionar directamente algo ya que tenga que ver con el proyecto, sino simplemente preguntas orientadas a la sustentación. Luego nos retiraremos, nos quedaremos solo con los jurados y con el director del proyecto para el proceso de evaluación. Los estudiantes irán a una sala continua que yo crearé para después informarles cuando ya realicemos el proceso de evaluación. Bien. Todo conocimiento es reconstrucción y traducción en un espíritu, en una cultura, en un tiempo. Edgar Morin. Muy buenas tardes, profesor John Alejandro Vargas. Le damos la palabra, tiene un espacio de 10 minutos para que nos presente las apreciaciones acerca del trabajo de investigación. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están en este espacio. Para mí es un gusto contar con ustedes el día de hoy para este espacio de socialización de proyecto. Inicialmente, pues, presentarles el trabajo de Alexandra Barragán y José Rodríguez, trabajo que ha venido realizándose ya por 2 años y medio, un trabajo que ha sido bastante interesante en la medida en que se ha posibilitado a partir de las prácticas pedagógicas que ha tenido la licenciatura. Puntualmente quiero resaltar de este proyecto lo que tiene que ver con la disposición que hubo de parte de Alexandra inicialmente para permitir la práctica pedagógica como un escenario de investigación y a partir de allí poder organizar y gestionar un proyecto de investigación que no solo se articulara a el valor patrimonial que tienen los objetos de la Quinta de Bolívar, sino que sumado a ello poder hacerlo viable como escenario para una investigación educativa en donde se pusiera en conversación la didáctica de las ciencias sociales y los instrumentos de investigación. Entonces, también amarrado a este ejercicio, hay un trabajo alrededor del curso Colombia siglo XIX y todo eso se ha venido sumando a un trabajo en el que también con Juan José se hizo una revisión de bibliografía y un balance historiográfico que intenta dar cuenta de los procesos históricos que tiene Colombia en el siglo XIX a través de la historia cultural. Entonces, pues para no ser muy larga esta presentación, comentar que el trabajo de ellos ha sido bastante riguroso, intenso. Se han aplicado instrumentos de investigación para el cumplimiento de todos los objetivos del proyecto, especialmente mencionar el balance historiográfico y el diseño de un juego a través de la gamificación para abordar historia cultural y procesos de patrimonio a través del museo. Entonces, pues este ha sido el ejercicio y pues sin extenderme más en la introducción, pues los dejo con la presentación de ellos, esperando pues que pueda ser de su agrado y que puedan considerar todos los elementos de investigación presentes en el proyecto y también externos. Entonces, pues no es más y gracias. Ok, profe John, muchísimas gracias.
A continuación, recuerdo el tema que tiene que ver con el artículo 125 del Reglamento de Estudiantes, acuerdo 005 del 19 de febrero del año 2020. En este artículo, pues, se habla acerca de las distinciones que se entregan como grado cum laude y summa cum laude a los estudiantes que adelantan los diversos programas de maestría. Entonces, en este caso, nos reunimos en torno a un estudio, a una investigación de un programa de pregrado, lo cual por reglamento estudiantil no aplica. Bien, 3:15 de la tarde, a continuación doy espacio a los estudiantes para que sustenten su proyecto de grado con un espacio de 20 minutos. Juan José Rodríguez y Alexandra Barragán Pantoja tienen el uso de la palabra. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, entonces nosotros hemos diseñado una serie de diapositivas para poder pues explicar cómo ha sido el desarrollo de nuestra actividad didáctica, que a la final viene siendo el instrumento desarrollado a partir de la investigación. Y pues no sé si tenga aquí como la opción para compartir la pantalla. Voy a Ya está revisar. activada, Juan, ya está activada la opción. Muchas gracias, sí señor. Muy bien, entonces voy a proceder aquí a compartir la pantalla. Como les estaba diciendo, pues este es... Listo. El nombre de nuestro trabajo investigativo es Dinámicas Socioculturales de la Santa Fe Independentista. Como tal, nosotros hemos desarrollado toda esa actividad a partir de una pregunta-problema que ha sido como el eje principal por el cual ha girado toda la investigación. La pregunta-problema que estamos sugiriendo en este caso específico sería cómo abordar los procesos sociales y culturales en la naciente República de Colombia a través del uso y la apropiación de los espacios de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Esto entendiendo la Casa Quinta de Bolívar como un lugar en donde donde las dinámicas que son propias de la sociedad santafereña y por tanto colombiana de este espacio histórico, pues se sintetizan y todas se convergen en ella. Ya a partir del resto de la exposición profundizaremos más sobre este punto. Igualmente, pues nosotros estamos sugiriendo una serie de objetivos para la realización, tal cual como también se nos sugiere en la generación de ese proyecto. Entonces, como objetivo general, hemos precisado la necesidad de crear una herramienta didáctica condicionada a estudiantes de octavo grado de educación básica, mediante el cual se usa el juego de rol para la comprensión de la historia cultural de Santa Fe durante el periodo independentista, a través de los diferentes usos y apropiaciones del espacio pertenecientes a la Casa Museo Quinta de Bolívar. El objetivo que estamos desarrollando no solo genera como como una herramienta, no solo determina que la herramienta es como el fin absoluto, sino que además da pues como tal un público objetivo y también nos sugiere una serie de elementos que tenemos que tener en consideración. Entonces, nosotros básicamente estamos desarrollando el grueso de nuestra investigación bajo esos tres conceptos clave, que son la didáctica de la historia, la gamificación y la historia cultural, que son elementos que asimismo vamos a tener presentes en toda la investigación con respecto a, pues como tal, el balance historiográfico que se creó, la caracterización de las quintas que se realizó y adicionalmente también como tal el planteamiento de la propuesta pedagógica. Entonces, los objetivos específicos que vendrían encadenados a ella sería indagar diferentes investigaciones asociadas a la Casa Museo Quinta de Bolívar durante las primeras etapas de la historia republicana. Con esto, crear un sustento conceptual que permita la creación del material didáctico acorde a los saberes históricos transmitidos por este espacio museístico, pues como para tener una base que nos sustente y que sustente la investigación. Adicionalmente, pues se ha generado el diseño de una propuesta pedagógica referente a la investigación previamente realizada, con estándares del Ministerio de Educación de Educación Nacional para estudiantes de octavo grado, en donde los contenidos y recursos pertenecientes a la Casa Museo de Quinta de Bolívar son utilizados para la enseñanza de la historia cultural santafereña a través de la gamificación, que es otro de los temas principales de la investigación.
Ya el último objetivo sería elaborar un marco teórico relacionado a la pedagogía de la historia del museo con el fin de desarrollar una herramienta que responda a las necesidades actuales de la escuela en la enseñanza de la historia, integrando los contenidos educativos ofrecidos por la Casa Museo Quinta de Bolívar. Con esto, pues, logramos la concreción de los demás objetivos específicos, pues ya a la final enfocándolos en el resultado de la investigación que vendría siendo la herramienta. Entonces, para esto desarrollamos una metodología en 3 fases, siendo la fase primera una investigación bibliográfica de conceptos clave. Aquí es donde hacemos el grueso de la investigación. Una fase secundaria en donde hacemos una caracterización de la Casa Museo Quinta Bolívar y creación del balance historiográfico, que es donde cogemos toda la investigación que hemos realizado y la vamos a sintetizar en 2 textos, 2 investigaciones que son presentadas a través del capítulo 1 de nuestra investigación. Y para la fase 3 sería la creación, el diseño y el desarrollo del juego y sus mecánicas principales, siendo ese como todo el proceso que se llevó a cabo para la creación del mismo. Todo a través de una metodología secuencial, quiere decir que pues hemos hecho las cosas de una manera ordenada, siendo el mismo, siguiendo ese mismo orden de fases. Entonces le deseo la palabra a mi compañera para que nos explique la referente a la fase 1 y la fase 2 de nuestra investigación. Entonces, ya para la fase 1, la cual se llama investigación, en esta fase tuvimos varios aspectos en cuenta, realizamos ciertas acciones, entonces la primera acción fue el planteamiento de la pregunta principal para el desarrollo de la investigación, en cual enlazara tanto la Casa Museo Quinta de Bolívar con los contenidos de grado octavo, porque en este grado es donde se abarca el periodo independentista. Después realizamos una investigación y elaboramos una matriz de análisis bibliográfico donde abordamos 3 conceptos principales que fueron la historia, la didáctica y la gamificación. Después de esto, identificamos términos claves para la elaboración de nuestra monografía investigativa. Las acciones realizadas, se han realizado las matrices presentadas como material anexo, en donde se han identificado en diferentes textos y sus contextos y sus conceptos fundamentales, donde revisamos varios autores y cómo ellos y cuáles eran las percepciones que ellos tenían tanto frente a la historia y arquitectura, a la didáctica de la historia y al juego de rol como tal. Más adelante, hemos generado investigaciones conjuntas sobre otros términos claves como didáctica de la historia, patrimonio y juego de rol. Y como resultado, nos permitió generar un marco conceptual que sustente nuestra investigación. Este marco conceptual está elaborado en el siguiente mapa conceptual, en donde el constructivismo es el principal eje de ese marco conceptual. ¿Por qué? Porque el constructivismo busca asume al estudiante como un agente activo frente a su realidad, capaz de interpretar e interrelacionar la información proveniente de su entorno. El entorno que fue va a ser la Casa Museo Quinta de Bolívar con las tareas y beneficios y misiones que les asignamos a cada rol. Entonces, ya como desplazando un poquito más, nuestra segunda fase, la caracterización, las acciones que llevamos a cabo fueron la investigación del estado del arte sobre las casas quintas en un contexto local y nacional. Más adelante, elaboramos un balance historiográfico que soporta la propuesta didáctica, seleccionamos el modelo pedagógico aplicable a la herramienta a desarrollar, la indagación sobre la aplicación pedagógica, gamificación, desarrollo del juego de rol. Realizamos ambas investigaciones y sus respectivos hallazgos fundamentales que se han condensado a través del capítulo 1 de nuestro trabajo. Adicionalmente, profundizamos en los enfoques determinados a través del modelo pedagógico constructivista
y la gamificación a través de los capítulos 2 y 3. Y como resultado, nos permitió la creación de esta herramienta donde se aprovecha el conocimiento investigado y se aplica al público objetivo. Los hallazgos principales que nos permitió hacer la elaboración del balance historiográfico: existían dinámicas de racismo y clasismo diferentemente relacionadas con la cultura política de las poblaciones. Las expresiones culturales asociadas a las etnias eran segregadas y estigmatizadas, a menudo mal vistas por la sociedad por considerarse actos indecentes. La mayoría de las personas de clases bajas se sentían vulnerables e inconformes con el sistema social, mientras las personas pertenecientes a las élites se mantenían más conservadoras. El estado de arte que desarrollamos sobre la definición de casas quintas nos permitió tener presentes estos pilares. En la casa convivían diferentes actores sociales, los cuales frecuentaban para la realización de distintas actividades y tareas. O sea, es decir, no todos los personajes tenían las mismas tareas y ocupaban los mismos espacios, que más adelante se va a explicar a profundización el cuadro, la tabla número 5 que se elaboró en el documento. Las casas quintas eran tradicionalmente utilizadas como vivienda tipo vacacional para familias pertenecientes a las élites, pero su uso y significado se ha distorsionado con el tiempo. Y la casa dispone de una serie de espacios destinados a diferentes actividades, las cuales eran accesibles únicamente una serie de personas de acuerdo a la situación. También tener en cuenta que cuando elaboramos tanto el balance historiográfico como la caracterización de la casa, tuvimos el balance historiográfico por su contexto y por los grupos sociales, nos determinó un tiempo específico, y ya para la elaboración de la caracterización de la Casa Museo Quinta Bolívar, nos permitió ver más allá de qué tareas se realizaban en cada espacio y quiénes habitaban en este lugar. Ya este gráfico es los conceptos claves que abordamos sobre el constructivismo. Entonces, objetivos de la herramienta didáctica frente al modelo constructivista. Entonces, buscamos, como nosotros como profesores, buscamos motivar la exploración y el aprovechamiento del museo, ya que algunos autores nos decían que los museos no solamente conservan objetos, sino que uno puede, a partir de esto, usar estos espacios, son lúdicos y se pueden realizar cualquier tipo de actividad. Generar una experiencia significativa frente al conocimiento histórico. No solo nos estamos enfocando en los contenidos educativos, sino que también vamos a reforzar la importancia del patrimonio y la identidad como tal. Incitar el trabajo colaborativo y la comunicación de los individuos. Van a haber espacios donde se van a encontrar dos roles. Entonces ellos tendrán que discutir ciertas situaciones que están relacionadas al contexto que se generó en el juego de rol. Entonces, facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia. Algunas cosas que no entiendan los estudiantes con el juego, la herramienta busca que algunas cosas que no estén claras se profundicen a través de las acciones que los estudiantes van a realizar, y promover el razonamiento crítico del conocimiento. Esto se generará, depende del contexto y de las tareas que ellos vayan a realizar. Como licenciados en Ciencias Sociales, apuntamos al uso del juego de rol como un medio para explorar las relaciones existentes entre los personajes que frecuentaban la Casa Museo Quinta de Bolívar, esto como un medio para explorar las dinámicas socioculturales dadas en la Santa Fe durante su periodo independentista desde una perspectiva crítica, interactiva y vivencial.
y facilitando así la adquisición del conocimiento. Consideramos que es importante enseñar a los estudiantes la importancia de los bienes patrimoniales, como la Casa Museo Quinta de Bolívar, entre otros espacios museísticos, dando que a través de esto se puedan relacionar los conocimientos propios de la historia con los saberes escolarizados, a la vez que se motiva el reconocimiento de nuestra identidad. Creemos firmemente en la necesidad de motivar el trabajo colaborativo y promover la comunicación y la motivación real por el aprendizaje. La herramienta, este es un gráfico que elaboramos sobre las ventajas de la herramienta. Tiene en cuenta varios aspectos o varios conceptos como la didáctica de la historia, en donde esta busca que nosotros debemos diseñar situaciones que orienten y apoyen a los alumnos en sus acciones de cualquier contenido didáctico, y debemos encaminarlo al desarrollo de una herramienta que facilite la adquisición de los conocimientos de una manera flexible a las necesidades. La gamificación, donde se tienen en cuenta la mecánica del juego, las dinámicas del juego y los componentes del juego. También busca motivar al estudiante y generar un trabajo colaborativo. Y la educación y el museo, pues nos basamos en un autor, Álvarez de Sayas, cuando dice que la didáctica ligada al patrimonio encuentra una oportunidad en las actividades prácticas diseñadas para promover el conocimiento. Que los museos no solamente son espacios que guardan objetos, sino que se pueden convertir en algo más allá, en espacios lúdicos y recreativos en donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades. Bien, interrumpo para anunciarle a nuestro director de investigación y a nuestros estudiantes que a partir de este momento disponemos de 5 minutos ya para que preparen el cierre y las conclusiones. Adelante. Bueno, entonces básicamente vamos ahora a abordar rápidamente lo que es la fase 3 y la fase final, que ha sido la creación y también como la implementación de la herramienta. Básicamente esas son las acciones que hemos llevado a cabo, en donde se destacan sobre todo crear el diseño del juego y desarrollarlo pues a través de las necesidades que ya estábamos planteando. Acciones concretas como tal, pues hemos seleccionado los roles, hemos creado el tablero de juego y también hemos aplicado como todos los elementos teóricos que hemos investigado a través de la investigación y que hemos tomado a través de la investigación, lo siento, pues para poder crear este juego como de una manera sustentada. Entonces, en el planteamiento inicial nosotros debemos decir, creamos una cartilla que es el instructivo, que viene anexo al juego, en el cual pues se explica como todo lo que son las mecánicas del juego, el inicio del juego, el funcionamiento de los dados. Y estos serían como los 5 pilares fundamentales de todo el juego para que se pueda entender. Básicamente es un juego por turnos, es un juego de mesa por turnos. En cada turno las personas pueden realizar una acción y un movimiento que es determinada por los dados. Se dispone de un dado de 6 caras y un dado de 12 caras. El dado de 12 caras determina los movimientos, el dado de 6 caras determina las acciones y están explicadas en esta página como lo podemos observar. Esta imagen hace parte del instructivo que se encuentra allí. ¿Qué más? Entonces, al igual que en la práctica historiográfica, y como lo decía mi compañera, nosotros tenemos que definir un contexto. El contexto en ese momento se define pues, por la cuestión del tiempo, del espacio y del suceso, que da como resultado el contexto como tal. En el caso del tiempo, seleccionamos el año 1826. La razón es que es un año que se ajusta a las necesidades del museo y también a la investigación que se ha realizado a través del capítulo 1 de la monografía. Cuanto al espacio, pues ha sido la Casa Museo Quinta de Bolívar, evidentemente. En cuanto al suceso, sería una reunión con intenciones políticas que en el periodo de 1826 se solía dar mucho porque el señor Simón Bolívar estaba habitando y estaba este lugar y también pues estaban generando diferentes dinámicas políticas al respecto. Y pues ya como tal el contexto sería justamente el título de nuestra investigación, Dinámicas Socioculturales de la Santa Fe Independentista. Esos son los temas que vamos a explorar. Cuanto al tiempo, entonces, como le hemos dicho, en el año 1826 pasan estas 5 situaciones
que nos hacen seleccionar el año. Y pues por consiguiente nosotros hemos decidido llamar a este periodo de la Santa Fe independentista, ya que se estaban dando todas las dinámicas como de crecimiento y como de politización del país y también como de cuestiones estructurales. En cuanto al espacio, pues como tal la Casa Museo Quinta de Bolívar, como se pueden dar cuenta, nosotros generamos un gráfico, hicimos una graficación de como tal los espacios y a través de ese gráfico lo que vamos a hacer es un tablero de juego, que es donde se va a desarrollar todo esto. ¿Qué logramos con esto? Que las ideas que se expresan a través de la exhibición del museo se encuentren tangibles en el juego y que cuando tú interactúas con el juego, estás jugando con los personajes y con las situaciones reales que ocurrían en ese espacio. Entonces, como tal, hicimos una caracterización así mismo de los espacios, determinando cuáles eran los actores y cuáles eran las situaciones que ocurrían en cada uno de estos lugares. Igualmente, pues aquí tenemos todo explicado, hicimos una investigación extensiva de ello. Ya como tal el tablero, pues nosotros lo diseñamos en una fase inicial con estos elementos. Las casillas tienen diferentes colores porque afectan de una u otra manera los movimientos de los personajes entre el juego. Asimismo, existe un espacio para ubicar tarjetas de acción y beneficio, que es una de las mecánicas del juego, propias del juego. Tenemos un cuadro explicativo en donde básicamente se resume como qué significa cada color y qué significa cada cuadrado que podemos ver allí en este tablero. Y los reales colombianos, que van a ser una moneda, es como la moneda del juego y que pues permite generar diferentes acciones en el mismo. Ya para una fase consiguiente, ya para después, para un segundo prototipo que hicimos, ya como se pueden dar cuenta, hicimos un mejoramiento como de la ubicación de diferentes cosas, añadimos más información y pues básicamente esto sería como una visión acerca de cómo se explica todos estos elementos que están allí en una manera de convenciones. Para ir rápidamente, pues estos son como los elementos por los cuales decidimos abarcar una dinámica de roles. Es muy importante la dinámica de roles en la enseñanza de la historia en el sentido de que tú estás directamente influyendo sobre las situaciones reales, como lo decía anteriormente, y pues el contexto también genera como una experiencia vivencial sobre lo mismo, ¿no? Así como nos lo decían bajo el mismo modelo pedagógico constructivista. Era importante este tipo de situaciones pues para igualmente abordar los conocimientos de manera crítica. Perfecto. 3:37 minutos, entonces cumplimos con el espacio de sustentación, los 20 minutos asignados al grupo de investigación. A continuación, doy paso a las preguntas por parte de nuestros jurados. Entonces, les cedo la palabra. Perdón, pregunto. No sé si es disposición de los jurados el terminar la presentación del documento de la sustentación de los estudiantes. Bueno, ya lo dejo a criterio de ustedes. Por favor, los jurados nos comentan si anexamos otro tiempo, porque pues el reglamento de sustentación dice 20 minutos. Entonces, ¿qué decisión? Me parece pertinente que los estudiantes cierren con la parte de las conclusiones. Entonces, cedemos 5 minutos más para que ellos concluyan. Sí, perfecto. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar el espacio, 5 minutos más, para que terminen de concluir. Entonces, 3:38, 3:45, ¿les parece bien? Bueno, entonces continúen adelante, por favor, nuestros estudiantes. Muchas gracias, antes que nada. Bueno, como venía explicándolo, al ser un juego de rol, pues nosotros tenemos que hacerlo una experiencia que a pesar de sus mecánicas sea algo, pues, como sencillo de entender. Por lo tanto, con cada rol que se seleccione, vamos a entregar esta hoja de descripción de roles, la cual podemos observar que tiene como tal el nombre del rol, una breve introducción de qué era ese rol y cuál era su influencia al respecto en ese espacio, que es la Casa Museo Quinta de Bolívar. Al igual, al ser un juego de roles, requiere que cada rol tenga como una serie de habilidades independientes que lo que hacen es dinamizar el juego. Entonces tiene unas ventajas y una serie de ventajas y desventajas dependiendo del rol que tú elijas. Y también unos objetivos, que los objetivos, como podemos observarlo, están diseñados para que que confluyamos con los demás roles
y pues generemos tareas que necesitamos hacer para poder finalizar el juego y básicamente ganar. Que la idea del juego como tal es que quien consiga los objetivos primero es quien gana. Bueno, a grandes rasgos y para eso, para resumir las tarjetas de acción y de beneficio, como podemos dar cuenta, son tarjetas que se obtienen con el dado de 6 caras, como le decía. El dado de 12 caras determina los movimientos en el tablero, el dado de 6 caras determina las acciones que se van a hacer. Las tarjetas, como podemos ver, tienen un dato curioso de la época. Y pues las tarjetas de beneficio también tienen bajo la misma estructura, pero la diferencia entre las tarjetas de acción y de beneficio es que las tarjetas de acción son en general cosas como que pueden ser buenas o malas, dependiendo de lo que tú saques y son de obligatorio cumplimiento, mientras que las tarjetas de beneficio siempre van a ser como ventajas que se te dan para el juego. Y pues ya, bueno, para proceder directamente con las conclusiones, vamos a generar las 5 conclusiones rápidamente y a partir de ellas, pues vamos a explicarlas de manera independiente. Le doy espacio a mi compañera Sofía. La propuesta didáctica es integral. La propuesta didáctica es ampliamente aprovechable. El museo es el hilo conductor de los contenidos ofrecidos. La dinámica fuerza el trabajo colaborativo y la dinámica está abierta a la labor del docente. Entonces yo voy a proceder a profundizar sobre la primera conclusión que tenemos allí, que dicta que la propuesta didáctica es integral. Entonces, ¿por qué es integral? Porque nosotros consideramos que, a pesar de que del que el juego Dinámicas Socioculturales de Santa Fe Independentista ha sido desarrollado con una herramienta de soporte museológica, esta también podría ser aprovechada en cualquier otro espacio académico debido a su flexibilidad temática y también la flexibilidad dinámica que ofrece. Esto gracias a la aplicación de otros conceptos asociados a la didáctica de la historia, así como al modelo pedagógico constructivista que es el que hemos seleccionado, dotando nuestra dinámica de una flexibilidad que a pesar de su notable finalidad pedagógica, pues también invita a que otros públicos puedan acercarse a ella, ¿no? Para, pues, fines recreativos o para abordarla de una manera, pues, experiencial. Ya con respecto a la segunda conclusión, a la otra conclusión que dicta que la propuesta didáctica es ampliamente aprovechable, pues debemos decir que puede aplicarse a diferentes entornos académicos desde una perspectiva integral. Esto pues cuenta con las necesidades expuestas a través de la legalidad pedagógica vigente, teniendo en cuenta derechos básicos de aprendizaje, estándares básicos de competencia y pues diferentes y también como aprovechando las experiencias previas de aprendizaje del estudiante, lo cual quiere decir que con esta herramienta, teniendo en cuenta lo que has visto en el museo, lo que has aprendido y lo que te está ofreciendo la herramienta, lo que tú haces es como una concreción de los conocimientos y generas críticas al respecto. O generas también como ese proceso de pronto una lectura divergente o también como acercarse de una manera diferencial al proceso. Pues ya con respecto al tercero, que nosotros tenemos que el museo es hilo conductor de los contenidos ofrecidos, pues deberíamos decir que la dinámica cumple con objetivos fundamentales al utilizar los bienes patrimoniales de la casa, como con como con la historia, porque desarrolla las diferentes perspectivas políticas sociológicas asociadas a ese periodo histórico y las invita también a la ampliación del conocimiento, como lo decía anteriormente, invita a que la persona como que también se genere esos cuestionamientos y también se trate como de profundizar mayormente al respecto. No sé si quieras de pronto profundizar las otras dos, Sofía. Ya como para finalizar, las limitaciones, por favor. Por cuestiones de cuarentena nos pudimos realizar los pilotos, teníamos planeado realizar los pilotos en la Casa Museo Quinta de Bolívar, pero por cuestiones de la cuarentena no los pudimos realizar, pero realizamos 2 pilotos, los cuales permitieron que mejoráramos el tablero y las cuestiones de tiempo. Es necesario recalcar la necesidad de un total acceso al material bibliográfico por parte de la universidad debido a su ubicación y accesibilidad. Se nos complicó un poco,
eh, en el material bibliográfico, porque hay algunos textos que no están en la biblioteca central de la universidad, sino que están en Armenia. Las futuras acciones para el presente trabajo tiene la intención de proyectar futuras investigaciones en torno a la investigación de juegos, didácticas o alternativas aplicadas a los contenidos de otros museos, reforzando así los recursos narrativos que estos ofrecen, y también esperamos que pues nosotros mismos o también otros estudiantes pues retomen esta investigación y la puedan mejorar, mirar cuáles son las fallas, ya hacer un piloto en el museo y mirar qué otros cambios se le pueden elaborar al, al, al juego como tal, porque lo que nosotros hicimos fue como un diseño como tal. Y somos conscientes del trasfondo investigativo que el desarrollo de una actividad similar exige, pero se considere de primordial necesidad del desarrollo de herramientas similares para el completo aprovechamiento del espacio museístico, sobre todo en situaciones que afecten su accesibilidad, tales como la presente pandemia. Ok, muy bien. 3:45, damos por finalizado el espacio de sustentación del presente trabajo. A partir de este momento, damos el espacio a nuestros jurados para que realicen las diversas preguntas que surgieron a partir del proyecto de investigación, aclarándole a los jurados que deben abstenerse de realizar comentarios del trabajo de grado durante la sesión de preguntas. Bueno, adelante, tienen la palabra. Buenas tardes, no sé si me pueden ver ahí. Perfecto. Señor. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo está Alexandra, Juan José y el profe Alejandro? Espero que estén muy bien, la compañía. Básicamente la presentación sistematiza y está muy congruente con el trabajo que han venido desarrollando y sobre todo es muy interesante en la medida en que abarca pues toda la cobertura del desarrollo didáctico, ¿sí? Sobre todo la gamificación está impresa en toda la dinámica de la presentación que ustedes acaban de realizar, que es una parte fundamental, ¿no? Hoy más que nunca la historia tiene que estar ligada a través del juego y el reconocimiento, una historia no rígida, por el contrario, en movimiento. Y es una parte muy importante de su trabajo y del asesor inclinarlos hacia la historia cultural. ¿Listo? La historia cultural, sobre todo de Peter Burker, que ustedes también plantean muy bien, nos da la posibilidad de entablar una historia no solo en el archivo, aunque teniendo en cuenta que hay un trabajo de archivo que ustedes lo sustentan ahí muy bien en la presentación, pero más que todo es la posibilidad de llevar Mark Bloch decía que una historia no es válida si no tiene una cualificación con el presente en que vivimos. Y en eso las aulas de clase carecen mucho. Parece ser que la historia es un acontecimiento del pasado muerto y pues necesariamente hay que traerlo siempre al presente, y con la presentación que ustedes nos realizan acerca del juego de roles y el juego de rol, yo creo que es una oportunidad importante para que los estudiantes reconozcan no solo la casa del Museo de Quinta de Bolívar, sino otros escenarios que son importantes reconocer. Ahora bien, yo tendría una pregunta, más que todo en el desarrollo del proyecto y relacionado con la historia cultural y la historia desde abajo, es cómo evidencian ustedes en ese juego de rol y en ese proceso a los agentes y a los agentes subordinados, ¿sí? Es decir, estaba perfecto el año, está perfecto los momentos y las temáticas del poder. A veces miramos la historia como algo muy piramidal y parece ser que desconocemos a las y los olvidados de la historia. Entonces, en ese escenario quisiera que nos proyectaran a todas las personas presentes cómo ustedes manejan ese sentido de los otros y las otras de la historia. ¿Vale? Gracias. Bueno, con respecto al punto que nos dice el profe, nosotros estuvimos pues buscando diferentes, bueno, nuestro punto desde el inicio de la investigación era crear como una experiencia en donde las personas pudieran abordar los procesos históricos no desde los protagonistas, sino como es una cuestión divergente, como justamente lo dice el profe. Para ello,
pues si bien, no sé si ustedes se han fijado ahí en el punto en donde nosotros estábamos como categorizando los espacios del museo, estábamos también como seleccionando una serie de actores que estaban allí involucrados con el uso de específicamente ese espacio. ¿Por qué no seleccionar a esos actores y si a personas tan como poco exactas, por decirlo de alguna manera, como lo viene siendo la servidumbre, como lo vendría siendo el campesino, o esas personas que contribuían de manera directa, pero a la vez indirecta sobre este espacio? La razón de eso es que pues nosotros hemos a través de visto a través de la investigación que son voces que están ahí presentes y que se encuentran tangibles en cualquier texto que tú desees abordar de esta cosa, de este proceso histórico, lo siento, pero siempre se va a exaltar la figura de Simón Bolívar o de Manuelita Sáenz o de las personas que eran mayormente visibles en el espacio. Entonces, entre muchos de los documentos que hemos investigado, yo quiero destacar sobre todo este que tengo aquí, que es el de conceptos fundamentales de la cultura política de independencia. Es un texto recopilatorio de la Universidad Nacional. A través del texto, pues básicamente hemos visto como que efectivamente existían, las voces están allí y las voces tienen sus aportes políticos y la cultura política es una cuestión que está directamente relacionada con esas vulneraciones sociales que experimentaban estos actores sociales y que definitivamente en la Casa Museo Bolívar están allí. Están en las huertas, están en la cocina, están en lugares en donde de cierta manera se les asignaba una tarea, pero a la final no cumplían no tenían el derecho de expresar su ideología. Entonces, determinamos, una de las grandes descubrimientos y hallazgos que estaba presentando justamente Alexandra era que la Casa Museo Quinta Bolívar en su momento llega a expresarse como si fuera un espacio coyuntural de la política colombiana. Tanto así que era como básicamente el Palacio de Nariño de su momento. Pero a pesar de eso, estaba el esclavo, estaba estaba la servidumbre, estaba la persona que a pesar de que estar en ese espacio coyuntural no tenía la opción de dar su voz. Y pues ahí es donde nosotros dijimos, bueno, es que tenemos que abordar una historia desde abajo para permitir esas voces y que después cuando la persona juegue, o en caso contrario, visite la exposición y después juegue, allí pueda concretar o coincidir esas ideas. Ey, es que el juego me está diciendo que eran las cosas de una manera, pero acá la exposición me está diciendo que era de otra manera. Es porque están abordándose varias voces a la vez. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto, No, perfecto. gracias. ¿Quedó Perfecto. resuelta la pregunta, profe? Sí, sí, quería como Vale. profundizar un poquito lo que acaba de decir el estudiante y es una parte fundamental y es a través de la espacialidad, ¿no? Es decir, es muy importante eso, la relación de poder, lo que acaban de mencionar, que me parece fundamental y que sería muy importante más adelante cuando se piense en hacer un artículo del trabajo, profundizar ese escenario que me parece que está un poquito detallado, pero como lo expande Juan José, me parece que está muy bien. Es decir, la relación de poder establece las otras relaciones alrededor. Está el esclavo, está la mujer trabajadora, pero detrás de todos los elementos de poder de Simón Bolívar, pues hay gente que estaba haciendo procesos históricos y sociales y económicos. ¿Sí? Detrás del poder hay gente que sustenta ese poder y hace un análisis crítico de su realidad. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Ok, profe, muchísimas gracias. A continuación, doy el espacio si hay más preguntas por parte de los jurados. Digo yo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, primero, felicitarlos por el trabajo realizado. Creo que apuntaron a las dos aspectos que les había mencionado frente a las perspectivas de desarrollo del proyecto, es decir, futuras acciones, y frente a las limitaciones del mismo, ¿no? En cuanto a que hubiese sido muy interesante ver la aplicación de esta propuesta como tal en un grupo, ¿no? Pero pues por la situación sociosanitaria que hemos vivido, pues no fue posible así. Bien, en cuanto a aspectos generales de la defensa del trabajo de grado, coherencia, cohesión, apropiación discursiva, la presentación como tal
pues fue clara, hubo precisión. Perdóname, argumentativa y profe, qué clara. pena te interrumpo. Más adelante vamos a tener el espacio ya para las Ok, apreciaciones perfecto. directas del proyecto. En este Listo, momento es listo. el espacio para las preguntas, ¿vale? Para preguntas. Ok, Bueno, comentario ok, general, ¿no? Bueno, correcto. frente a la pregunta, bueno, pues mis dos preguntas ya fueron resueltas durante la presentación, que eso era lo que puntualmente yo buscaba, cuáles eran las futuras acciones y cuáles eran pues las limitaciones que se tuvo, ¿no? Bueno, frente a una pregunta, estaba muy en línea con lo que ahorita el profesor William les estaba hablando frente a las relaciones de poder, donde quedan los otros. Uno de los aspectos que ustedes señalaban es, bueno, usar esto en contenidos de museos y demás, pero entonces, ¿esto cómo sería posible? ¿Sí? En escenarios de museos como, por ejemplo, el Miguel Urrutia, ¿no? En donde hay diferentes sitios, o bueno, sitios no, diferentes salas, ¿no? En donde hay unos personajes plenamente identificados de la historia, ¿sí? A los cuales se les ha dado voz y voto, ¿sí? Frente a lo que ha sido nuestra configuración histórica, pero entonces allí ¿cómo sería esto? ¿No? Porque pues si no entraríamos como en una reproducción del mismo contenido que nos muestran los museos, porque los museos pues son muy selectivos, ¿no? A la hora de poner sus exhibiciones. Entonces esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar esto en otros espacios? Puntualmente, bueno, les preguntaría por ese museo, que es bastante peculiar. Alexandra, Juan, adelante con la respuesta. Lo siento, qué pena, se estaba ¿Quién en... se anima? Ok, Alexandra. adelante. Sí, pues esto es una idea que justamente puso mi compañera Alexandra directamente en las futuras acciones. Y es que este trabajo investigativo también tiene como el objetivo, uno de los objetivos es incitar a que de pronto se generen como futuras investigaciones al respecto de otros museos, ¿no? Es decir, esto es un proyecto que nosotros hacemos con la Casa Museo Quinta de Bolívar porque gracias a las experiencias de mi compañera de Alexandra, ella pudo como determinar que pues eran como situaciones o cosas que eran importante precisar. Era importante hablar, por ejemplo, digamos, de las relaciones de estas personas que contribuían con el espacio, aunque no se veían directamente involucrados con el mismo. Pero pues evidentemente si queremos proyectar este tipo de investigaciones a un espacio, a otro espacio museístico, tendríamos que, no sé, determinar, por ejemplo, digamos, los actores y también cómo el, incluso la arquitectura, porque eso es un proceso que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros tomamos la arquitectura del lugar y la relacionamos también como con las actividades que se hacían y con las personas que veían involucradas con la misma. Esto es muy específico para la Casa Museo Quinta de Bolívar, pero no sé, siendo el Museo Nacional, pues tendríamos que tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo, que era una cárcel, entonces a partir de este proceso de la cárcel podríamos generar también una serie de actores y una investigación referente, pues como para poder dar respuesta a lo mismo, ¿no? A crear como una historia adversa y que también se complemente con la exposición del museo. Am, pero pues digamos que hay elementos que son aprovechables claramente, como la cuestión de la gamificación, como el desarrollo de juegos de rol, que era algo que nosotros no teníamos ni idea y que gracias a la investigación pues pudimos como profundizar un poco más al respecto. Pero sí, claro, evidentemente para otro espacio tendríamos que hacer como toda la investigación para dar respuesta, realmente. Es decir, lo de la historia, por lo menos. Ok, Ok, muchas perfecto, gracias. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestros jurados? No, señor.
Bueno, perfecto, muy bien. Gracias Alexandra, a Juan por sus respuestas. Entonces damos por cerrado el espacio para las preguntas. A continuación voy a explicar cómo hacer la metodología ya para la deliberación de nuestros jurados y poderles comentar las observaciones y obviamente la calificación respecto a la sustentación del presente proyecto. Voy a crear una sala contigua donde van a ir Alexandra y Juan José. Van a esperar allá, por favor. Mientras tanto, nos quedamos simplemente con el director de la tesis y nuestros jurados para hacer la precisa deliberación. Una vez ya los jurados lleguen a un veredicto, inmediatamente les haré la invitación para que retornen a la sala principal. ¿Entendido las indicaciones? Alexandra, Juan. Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Es clara la información? ¿Alguna pregunta? Ninguna, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a crear la sala. Los invito. En un momento ya los asigno. Listo. En este momento les va a llegar entonces allá la invitación a Alexandra y a Juan para que por favor ingresen a esa sala y no se esperen mientras que el jurado hace la deliberación. Bien. Entonces, en este momento me quedo con Alexandra y Juan. ¿Sí me escuchan? Okay. Discúlpenme un momento, ya estoy con ustedes. Listo, muy bien. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. No salió de esa manera. Un momento, por favor, y ya les asigno. Bueno, ahora sí, qué pena. Entonces voy a enviar a Alexandra y a Juan a la sala. Nos quedamos con el jurado, con los jurados y con el profesor. Listo. Alexandra, Juan, ¿ya les llegó la invitación, por favor, para que ingresen a la sala? Alexandra, para que ingreses, por favor. Listo, correcto, muy bien, listo. Bueno, entonces, buenas tardes a los señores jurados, al director del proyecto. Ya en este momento nos encontramos en la sala de deliberación para que ustedes, por favor, deliberen acerca de la nota que se les va a asignar al grupo y den sus apreciaciones frente a la sustentación del presente proyecto. ¿Cómo se hace el proceso? Es decir, hay unos criterios Bueno, para... no te escucho bien. ¿Me repites? Qué pena, profe. Sí, hay algún criterio, una rúbrica de criterios para que podamos... Listo, perfecto. Ya les comparto pantalla y vamos a mirar el proceso y les explico entonces. Bien, veamos entonces, estamos por acá.
Bueno, ¿sí están viendo aquí en pantalla la rúbrica de evaluación? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos nuestros estudiantes Juan José Rodríguez y Alexandra Barragán, nuestro director de proyecto, el profe John Alejandro Vargas. Los criterios entonces para evaluación. Entonces cada jurado asigna un puntaje, jurado 1, jurado 2, y tenemos criterios específicos a evaluar, objetivos del trabajo de grado, los aspectos que justifican su realización como parte de su proceso de formación. El siguiente criterio es explicación sustentada y clara del problema abordado y su pertinencia en el campo de la educación y la pedagogía. El tercer elemento, presentación del análisis de los resultados obtenidos, demostrando comprensión en lo ocurrido frente al problema abordado. Un cuarto elemento, resalta el aporte que hace el trabajo de grado al campo disciplinar de la educación y de la pedagogía en el que se inscribe. Un quinto elemento, la presentación de conclusiones justificadas a partir de los resultados y el problema abordado, sin que en estas sean opiniones o hechos obvios. Y el sexto, encontramos, señala la limitación y futuras acciones a realizar frente a las mismas en trabajos posteriores. Y ahí obtendríamos el respectivo puntaje. Les quiero compartir también, perdón un segundo, otro documento que nos habla. A ver si lo encuentro. Listo, Listo. Entonces tenemos acá, licenciatura de Ciencias Sociales, la sustentación del trabajo de grado, hoy 8 de abril, Juan José Rodríguez y Alexandra Barragán. La quinta, lugar en donde las dinámicas socioculturales se materializan. Director, el profe John Alejandro Vargas. Entonces tenemos que el trabajo, aquí aparece ya una nota de 3.5 del profesor, la profesora Lina Moncada. Del profesor William me dicen que hay una nota de 3,29. Y entonces estaríamos simplemente a falta de la nota de sustentación que cada uno de ustedes asignen. Oye, es que las notas que estás leyendo no corresponden a las que dimos en la rúbrica. No sé si es que tenga un ponderado, pero igual tampoco veo el ponderado de cuánto valga cuál, porque la nota que yo le di fue 4.5 en el trabajo escrito, y la nota tuya 4.6. Ok, entonces yo tomo nota. Entonces la profesora Lina tiene una nota asignada en el trabajo de 4.5. 4.5, sí, señor. 4.7. Y el de profesor William 4.7. 4.7. Listo, ok, perfecto. Entonces, pues esto es lo que me envía a mí la secretaria académica, pero yo tomo nota y les comento. Entonces, quedaría asignar la nota de la sustentación del día de hoy. Perdón, Okay. lo que pasa es que el Excel sí tiene ya la ponderación con los Ah, porcentajes. ya. Sí, por eso le preguntaba a Rafael si ya había ponderación, pero no veíamos dónde la ponderación. O sea, pero si ya está, bueno, perfecto. Ok. Pero La igual que tiene el Excel ya tiene, hay que colocar allí. tanto en habilitar edición que podamos ver, porque No, yo tengo definitiva. Ya, yo la tengo aquí, ya, espera un momento, ya lo estoy habilitando. Vamos a ver. Listo, ok. ¿Listo? Ya está habilitado el Excel. Entonces, y nos puedes dejar ver la del trabajo de grado, pero sí se me hace raro, no sé. ¿la nota del trabajo de grado? Sí, la fórmula, porque es que, o sea, la rúbrica que nosotros nos mandan ya está con la, es que este es el 70, pero la otra es el 30. Sí, no sé. No, ahí está mal. Sí, mira, 70. 70. Ah, Sí, 4.5 y 4.7, Y sí. la Sí, sustentación, sí, está 30%, bien, correcto. Está bien, sí, Ok. sí, eso era lo que queríamos ver para Sí, perfecto. confirmar. No, Gracias. yo también estoy aprendiendo acá. Bueno, entonces sería... Está bien, también, todos aprendemos, no se preocupe, Rafael. Listo. Bueno, entonces, antes de pronto o no sé cómo quieran ustedes, de emitir el valor, el juicio cuantitativo, si ya quieren de pronto dar sus ponderaciones acerca del trabajo,
que ellos acaban de presentar, para ahorita, cuando ellos ya vuelvan a la sala, comentarles, aparte de la nota que les vamos a dar, comentarles ya las reflexiones finales de cada uno de ustedes dos. ¿Podrías volver a compartir el anterior? ¿Los criterios? Sí, para poder terminar Perfecto. de calificar, que nos des un momentito. y Claro ya. que sí, claro que sí. Ya se los comparto. ¿Listo? ¿Los están observando, profe? Sí, señor. Bueno, perfecto. 2 Tómense tu minutos, tiempo ya y quedo atento. Listo, Rafael. Nosotros te vamos diciendo la nota y Yo la tú voy ingresando. Listo. Ok. Ok. Entonces, veamos. Entonces, ¿quién queda como jurado uno ahí? Creo que la profe. Ok, listo. Listo. Adelante. 5. En objetivos del trabajo de grado. Sí, señor. Ujú. Perfecto. A ver, Explicación siguiente. sustentada y clara. 4-2. Perfecto. Presentación del análisis de resultados obtenidos. 4-5. Resalta el aporte que hace el trabajo de grado en el campo disciplinar. 4-2. Presentación de conclusiones justificadas a partir de los resultados. 4-3. Y señala limitaciones y futuras acciones a realizar frente a las mismas en trabajos posteriores. 4-8. listo. Perfecto. Esto nos daría un total de 4-5. Perfecto, profe. Perfecto. De acuerdo. Listo, ok, bien. Bueno, vamos con el profe. Adelante, profe. 5 en el primer ítem. Objetivos del trabajo, 5. En Explicación el segundo, sustentada y clara. 4-5. Sí, señor. Presentación del análisis de resultados obtenidos. 4-7. Perfecto. Resalta el aporte que hace el trabajo en el campo disciplinar. 5. Sí, señor. Presentación de conclusiones justificadas. 4-6. Y por último, señala limitaciones y futuras acciones a realizar. 4-5. Perfecto. Entonces, tenemos un total de 4-7. ¿Correcto, profe? Correcto. Bueno, coinciden los juicios que ustedes emiten en este momento con las notas del trabajo escrito. Veo que la profe Lina tenía 4-5 de trabajo escrito, de sustentación 4-5. Al igual que el profe William, 4-7 trabajo escrito, sustentación 4-7. ¿Perfecto? Perfecto. No me había dado cuenta, No, pero yo perfecto. tampoco. Vale, pues, o sea, estábamos conectados, bien. Entonces, aparte ya de la calificación que ustedes acaban de emitir, de pronto si quieren tocar algún aspecto fundamental, ya como a manera de recomendación, de sugerencia para los estudiantes. Sí, de mi lado, frente al tema de la presentación, ¿no? Que si bien buscaron darle un lugar al espacio de los resultados, ¿no? Creo que es importante también retomar en el aspecto, por ejemplo, cuando hablaban de la pregunta problema, abordar el tema del plantear el problema, queda un poquito
Aunque bueno, o sea, ya la pregunta nos centra, pero sí es importante tomar elementos puntuales y centrales en el del planteamiento del problema. Lo mismo frente a el aporte que hace el trabajo de grado. Es un trabajo muy valioso frente al tema didáctico, novedoso en cuanto a la gamificación, y eso es importante hacerlo saber a través de un elemento puntual que es la justificación, ¿no? Entonces, haber mencionado muy puntualmente cuál era la pertinencia del estudio, o sea, el por qué y el para qué, no necesariamente haberse extendido, 2, 3, 4 cosas importantes allí. Y bueno, también frente al tema del tiempo, ¿no? Cuando pues, igual uno en estas circunstancias está muy nervioso, entonces pues ir al punto que sigue, ¿no? Que era fundamental y que pues son las conclusiones. ¿Listo? Sí, sería básicamente eso. A ver, profe Lina, entonces, a ver si sintetizo bien. Yo analizo 3 puntos, entonces. Elementos puntuales al momento de abordar la problemática de la investigación. En cuanto a los aportes que son fundamentales, el tema de la didáctica y la gamificación, haber sido más puntuales de pronto en la justificación y la pertinencia del mismo, ¿verdad? Y el último, el tema de la puntualidad, obviamente en el manejo del tiempo de exposición, que es clave en estos ejercicios de sustentación. ¿Algo más, profe? No. Listo, profe Lina, muchas gracias. Entonces vamos con el profe. Adelante, profe. Sí, sería como en la intervención ser muy cualificados con el tiempo de las dos personas que estaban presentando. Qué pena, profe, ¿me repites? No te alcancé a oír. ¿De pronto se va el sonido? ¿Listo? Ya. Ahí, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Sí, bueno. Un poquito a la hora de la presentación, la cualificación de los tiempos presentados, es decir, se decantó más hacia un estudiante que hacia el otro, entonces eso pues lo que genera es que solo oprime una voz para que ellos lo tengan en cuenta. Ya referente al desarrollo, si bien ya está muy explícito en el trabajo el juego, que es algo muy importante, acompañado de los anexos, se quedaron un poquito detallados en las particularidades del juego y no retomaron las conclusiones. Sí. Eso sí dificultó a la hora de la presentación, sobre todo con el tiempo ya delimitado de 20 minutos. Debieron jugar muy bien con eso y mirarlo para próximas presentaciones en maestrías o especializaciones que ellos desarrollen. El resto no, el resto es una mirada necesaria desde la historia y sobre todo para las ciencias sociales. Me parece que hay que felicitarlos y pues acompañar el trabajo que hizo el docente Alejandro. La investigación también es muy importante. Vale, profe. Profe, de pronto el último aspecto que hace referencia, ¿resaltas el aporte que tiene el proyecto? Sí, se resaltan los aportes históricos y de la didáctica histórica y la gamificación al proceso de la enseñanza de la ciencia social, para que lo tengamos ahí como más directo, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, denme un segundo, revisamos acá el otro documento y de una vez cargamos. Entonces aquí tenemos 4, 5, nos da el mismo puntaje, entonces Profe Rafael, sí, señor. Va en el cero. Qué pena, profe, no te entiendo. ¿Me repites? Que entre ese 4-5 va donde está el por cero. El cero. Discúlpame, profe, no, es que se entrecorta, no te comprendo, no te alcanzo a entender.
Profe, no, es el, perdón, Rafael, el 0, en el 0, donde dice por 0, en vez de ese 0 le pones la nota que yo di y en la siguiente lo mismo. Listo, O sea, ok. en este caso sería 4,5 y en el caso de mi... 4 sin decimales, ¿verdad? No, creo que sí va con decimales. 4, 5. ¿Qué pasa? Se me bloqueó. Un momento, vuelvo a abrir el archivo porque creo que lo dañé. Un momentico, por favor. Listo, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, profe, ahora sí. Entonces, donde tenemos el 0, simplemente va la nota que ustedes acaban de emitir, en este caso, 4, 5. No la toma así, ¿será con decimales? Listo, correcto. Y en este caso 4,7, que es la nota del profe. Listo. Entonces, ¿están viendo pantalla, profe? Creo que nos quedó de la siguiente manera. Profe Lina, ¿me escuchas? Alessandra, Juan, ¿listo? ¿Cómo están? ¿Regresamos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a esperar un momentico. No sé qué pasó con los jurados, estaban trabajando conmigo. Ya ellos emitieron la respectiva nota. Entonces, ya les comentamos. Espera un momentico a ver si se conectan con nosotros. De acuerdo. Listo, creo que ya están conectados nuestros jurados. Perfecto. Profe Lina, ¿me escuchas? Sí, señor, es que Vale, se profe. fue el Bueno, vale, no te preocupes. Igual ya hice el ponderado, entonces voy a compartirles, antes de compartir la nota, voy a compartirles a los estudiantes las apreciaciones que hicieron nuestros jurados respecto al proceso de sustentación. ¿Ok, Juan, Alexandra? Bueno, comenzamos con la profesora Lina. Ella hace una primera recomendación y es encaminada al tema del problema de investigación. Debieron haber tenido en cuenta elementos más puntuales acerca del problema de investigación. Un segundo elemento
hace referencia a la importancia de la didáctica y la gamificación, que ustedes la sustentaron, según palabras de nuestro jurado, de manera adecuada y óptima. Pero sí hizo falta de pronto hacer más énfasis en el proceso de la justificación y la pertinencia del mismo. De pronto se quedaron un poco más explicando los elementos de la didáctica y la gamificación, dejando atrás un poco la justificación. Un tercer elemento que es clave en estos procesos de sustentación, el tiempo, el manejo del tiempo. ¿Sí? Los jurados tomaron a bien de cederles un espacio más para que ustedes pudieran concluir su trabajo. Bien, vamos con las recomendaciones de nuestro siguiente jurado. Entonces, él hace también 3 recomendaciones. La primera, en la presentación debe ser equitativo el manejo del tiempo que ustedes dan, la participación de ustedes como estudiantes, que no se vea recargado hacia una persona el tema de la presentación. Entonces, manejar ese tiempo para futuras presentaciones, manejar ese equilibrio del tiempo. Creo que interpreto bien al profe. Correcto. El segundo elemento, las particularidades del juego que ustedes presentaron quedaron muy bien relacionadas. Simplemente faltó hacer énfasis precisamente en las conclusiones acerca del tema del juego. Y por último, pues se resalta el aporte que hacen ustedes al proceso de aprendizaje de las ciencias sociales y al desarrollo histórico de la misma, con este proceso de investigación que ustedes se están adelantando. Entonces, no sé si nuestros jurados quieren hacer algún otro aporte, alguna reflexión final, ya para darles a ellos la nota. Profe Lina, ¿ok? No sé si me escuchan, creo que no tienen. Solo queríamos por el... ¿Nos escuchan? Sí, ahora sí, profe. Creo que toca hablar. No, solo que estábamos hablando acá los dos, queríamos como felicitar a los 2 estudiantes, nos parece un trabajo que va a ser muy importante para las ciencias sociales, que lo desarrollen, que saquen un artículo científico sobre él, sobre todo que lo articulen a ponencias y a un trabajo investigativo que lo lleve a una especialización y maestría que es necesario hoy más que nunca. Necesitamos que la historia trascienda de los libros de texto, los documentales y se convierta en algo vivo, y creo que ellos eligieron un buen camino. Entonces, felicitarlos por el trabajo. Ok, muchas gracias. Profe Lina, ¿algo más? No, mi compañero ya lo dijo todo, entonces pues la idea es que este trabajo no se quede ahí, sino que puedan, por eso, a eso iba mi pregunta, que tuvieran perspectivas de desarrollo para que pues el trabajo se siga profundizando aún más y problematizando. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Le doy la palabra ahora a nuestro director de proyecto, el profesor John Vargas. Adelante, profe, lo escuchamos. No, en este momento, pues, darle muchísimas gracias a los jurados y felicitar el trabajo que hicieron durante estos 2 años con José y Alexandra. Fue un trabajo difícil, de muchos momentos altos, otros momentos de tensión, momentos de discusión, pero pues así es, así a veces es este trabajo. Entonces, pues, felicitaciones también. Bueno, muy bien. Entonces, antes de dar la nota que están a la expectativa de nuestros estudiantes Juan José, Alexandra, agradecerle también a nuestros jurados, al director de proyecto. Voy a compartir pantalla y entonces vamos con los resultados del ejercicio de investigación. Bueno, muy bien. ¿Me confirman, por favor, si están viendo en pantalla el formato de sustentación de notas? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Hago lectura para el efectos de acta. Universidad de la Gran Colombia, Facultad de Ciencias de la Educación, licenciatura en Ciencias Sociales. Sustentación, trabajo de grado, 8 de abril del 2022, presentado por los estudiantes Juan José Rodríguez y Alexandra Barragán Pantoja. Siendo las 4:28 p.m. de la tarde, el proyecto con el nombre La Quinta, lugar en donde las dinámicas socioculturales se materializan, director, profe John Alejandro Vargas, y los jurados, la profesora Lina Moncada, William Cifuentes. Las notas son las
correspondientes en un ponderado en el trabajo de grado, que es el 70% de la nota, 3.15, al igual el profesor William Cifuentes en este ponderado que equivale al 70%, 3,29. La sustentación, que es el 30% del ponderado, 1.35 la profesora Lina Moncada y 1.41 el profesor William Cifuentes. Nota definitiva asignada por parte de los jurados, la profesora Lina Moncada 4.5, el profesor William Cifuentes 4.7 para una definitiva de 4.6. Perfecto, ¿es claro la información para los estudiantes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, siendo las 4:29 de la tarde, damos por finalizada nuestra sesión de sustentación del proyecto, la quinta, lugar en donde las dinámicas socioculturales se materializan, extendiéndole una felicitación a los estudiantes y un agradecimiento a nuestros docentes que nos acompañaron hoy como jurados y el docente que viene haciendo el acompañamiento como director de proyecto de grado. Mi nombre es Rafael Soler. Por hoy damos finalizada esta sesión. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Felicitaciones, gracias. Estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.